Buenos días. Pues bueno, ya que tenemos 38 personas conectadas, vamos a empezar pues como para ser muy puntuales con esta capacitación. Lo primero entonces es darles la bienvenida pues a este nuevo espacio, esta nueva forma de presentarles a ustedes el Comité de Avalúos. Yo soy María Alejandra Pérez, directora jurídica de La Lonja. Para los que ya no me conocen, veo muchos amigos. Entonces, pues bueno, el día de hoy el tema que voy a estar hablando con ustedes es las inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades de los evaluadores. Nos están hablando. Bueno, por aquí me piden que haga una prueba de audio. Les pregunto si todos nos están escuchando. Por aquí me pueden contestar. Bueno, somos 40 y bienvenidos todos. Nos están escuchando. Y buenos días. Listo, entonces por aquí ya me dicen que nos escuchan perfecto. Aquí, qué pena, soy nueva en esto, entonces vamos a ver cómo puedo pasar. Ya, normal, listo. Bueno, entonces como vamos a hablar del evaluador y vamos a hablar de las condiciones del evaluador, pues tenemos que poner en contexto un poquito. Esto es muy corto porque creo que esto ya se los he contado varias veces. Creo que ya todos lo conocemos porque pues en La Lonja todos nuestros evaluadores pues son profesionales, son evaluadores con su debida inscripción ante el registro abierto de evaluadores. Entonces digamos que esto pues va a ser breve, pero pues sí es importante el contexto de por qué hoy las condiciones del evaluador son distintas a las condiciones del evaluador antes de la entrada en vigencia de la Ley 1673. Entonces, lo primero es como recordar que el primer momento en que nos pusieron a los evaluadores, que los evaluadores llevaran a cabo un registro, una inscripción en un registro, fue en la Ley 546 de 1999, por allá en esa crisis del 98, el UPAC y todo esto que sucedió, pues llevó a que se expidiera la Ley 546, que la Ley 546 pues es una norma que regula, entre otras cosas, las condiciones para los préstamos hipotecarios, para la financiación de vivienda, y dentro de esas cosas que reguló también a las personas que iban a llevar a cabo esos avalúos para esos créditos hipotecarios y de esos inmuebles que iban a garantizar esos créditos de vivienda. Entonces, la Ley 546 en su artículo 50 crea el Registro Nacional de Evaluadores, que de pronto muchos de ustedes recordarán, y era ese registro que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, no confundirse con el RNA, que era un registro, es un registro privado, ¿cierto? Que nos ayuda ya en términos de demostrar nuestra actualización en el conocimiento, y ese fue un registro que nos sirvió mucho en esos momentos, cuando no existía, digamos, esa obligatoriedad de un registro público, y ahora pues que existe la obligatoriedad, pero que nos ayuda a demostrar la actualización en el conocimiento. Pero este es distinto, este era el Registro Nacional de Evaluadores creado por la Ley 546, que daba esa competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en ese artículo que creó ese Registro Nacional de Evaluadores que llevaba la SIC, se estableció una condición, y era que esas condiciones, a su vez, que tenían que cumplir los evaluadores para inscribirse ante ese registro, iban a ser determinadas o reglamentadas por el gobierno nacional. Esto, ¿cierto?, en esos términos, fue declarado inexequible. El artículo rezaba, como ustedes ven en la pantalla: los avalúos que se requieran para las operaciones activas y pasivas de la presente ley serán realizados por personas pertenecientes a una lista cuya integración y actualización corresponderá reglamentar a la Superintendencia de Industria y Comercio, con sujeción a requisitos. Entonces, miren que aquí fue la primera vez que nos pusieron a llenar un registro cumpliendo con requisitos. Requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y responsabilidad, en los términos en que determina el gobierno nacional. O sea, que el gobierno iba a reglamentar esas condiciones de idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y responsabilidad. ¿Qué pasó entonces? Que en ese estudio de constitucionalidad de este tema, la Corte Constitucional terminó diciendo: no, señor, es que cuando hay un libre ejercicio, cuando hay una actividad que implica un libre ejercicio,
no puede el gobierno, por medio de decretos reglamentarios, establecer las condiciones. Tiene que ser el legislador. Esa fue la conclusión en ese momento de la Corte Constitucional. Tiene que ser el legislador el que establezca las condiciones si voy a decirle a un grupo poblacional que lleva a cabo una actividad de manera libre, decisiones, que a partir de un momento va a tener que cumplir con unas condiciones, ¿cierto? Entonces, en esa sentencia que terminó declarando inexequible ese artículo 50 en esos términos, miren que aquí está en la pantalla, ustedes ven que fue lo declarado inexequible, fue esa partecita de los términos en que determina el gobierno nacional, porque no era el gobierno nacional, tenía que ser el legislador, tenía que ser una ley la que entrara a determinar esas condiciones, fue lo único tachado, solo esa parte, o sea, que nos quedó ese registro nacional de evaluadores sin cumplimiento de ninguna condición, y eso entonces es lo que muchos de ustedes evaluadores recordarán, el registro que hacíamos por allá en la Superintendencia de Industria y Comercio por internet, sin cumplir con ninguna condición y simplemente anunciando cuáles eran nuestras competencias, llenando unas casillitas donde decíamos en qué teníamos experiencias, de cuánto tiempo, que si en avalúo de buques, aeronaves, cohetes, arte, ¿cierto? Poníamos esas condiciones, éramos nosotros los encargados entonces de decir cuál era nuestra solvencia moral y competencia profesional sin que pudiera el Estado exigirnos ningún tipo de requisito. Pero en esa sentencia donde declaran inconstitucional esa parte del artículo 50 donde daban al gobierno nacional la potestad de establecer las condiciones, nos sirvió también como camino donde abrimos donde vimos esa necesidad de llevar a cabo la reglamentación del evaluador. ¿Esto por qué? Pues porque en esa sentencia, cuando declaran inconstitucional el apartado del artículo, nos dicen que es posible que un ejercicio irresponsable de la actividad evaluatoria, un ejercicio de la actividad evaluatoria sin conocimiento, sin una preparación, sin idoneidad, puede implicar un riesgo social, porque es la valoración del patrimonio de las personas, porque es establecer los valores de inmuebles que van a servir como garantía al sistema financiero. Entonces, esa implicación en lo económico y lo social le daba esa característica de tener el riesgo social exigido por el legislador, de acuerdo a la Constitución Política y su artículo 26, para entrar a establecer condiciones para un evaluador o para cualquier tipo de actividad en general, establecer esas condiciones por las que se iba a llevar a cabo. Y tenía entonces la prestación de la actividad evaluatoria implicaba ese riesgo social que exige el legislador para poder entrar a determinar condiciones en la prestación de un servicio o en el ejercicio de una actividad, en este caso el ejercicio de la actividad evaluatoria. Por aquí están haciendo una pregunta. Ya te doy un momento la palabra, por aquí nos levantaron la mano. A ver. Magali nos levantó la mano, ya la estoy buscando. Magali nos dice que no hay sonido. Magali, revisa en tu computador porque nosotros ya activamos el sonido. Entonces, desde acá ya está activado el sonido. Debe ser una configuración en tu equipo. ¿Qué debe decir? Debes decir, sí, busca en tu configuración y permite la entrada de audio en tu computadora para que lo puedas hacer. Sigamos entonces. Esto entonces, en cuanto a los orígenes de la ley, esta declaratoria de constitucionalidad fue la que nos dio paso para entender que efectivamente en la actividad evaluatoria había un riesgo social que debía ser disminuido, ¿cierto?, a través de la profesionalización del evaluador. Ahí sale nuestra ley 1673. La ley 1673 entonces buscó esa profesionalización del evaluador, pero desde la autorregulación. Esto pues por condiciones que ya hemos contado, y es que antes teníamos la posibilidad, el legislador tenía la posibilidad de establecer cuáles iban a ser esos pregrados que se iban a impartir en las universidades, pero a partir de la Constitución del 91 y por la autonomía universitaria no podíamos establecer cuáles son esos pregrados, sino que tienen que existir primero esa oferta académica que permita que se expida una ley que exija una profesión específica.
En este caso, cuando estamos hablando de avalúos, no hay una profesión específica que nos diga, digamos, una ingeniería de avalúos, ¿cierto? No, ese pregrado no lo tenemos, sino hay, digamos, como la prestación de ese servicio, la oferta académica suficiente como para que podamos llegar a expedir una ley que exija específicamente ese pregrado, ¿cierto? Pero sí existe una necesidad de una formación académica. Entonces, la autorregulación lo que plantea es que yo debo llevar a cabo la inscripción ante un registro abierto de evaluadores, ¿cierto? Y para esa inscripción, una entidad reconocida de autorregulación me va a verificar que yo cumpla con un programa de formación académica, no específico, sino programas de formación académica reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional que cumpla con la condición de tener inmersos ciertas áreas académicas que la misma norma exige. Entonces, digamos que es el modelo de autorregulación. Autorregulación es que yo determino si quiero hacer parte de ese registro de evaluadores, pero si yo quiero hacer avalúos, tengo que hacer parte de ese registro abierto de evaluadores. Y lo que va a hacer que yo pueda estar en ese registro abierto de evaluadores es tener la formación académica adecuada. Entonces, esto es importante, ¿cierto? Y esto es una de las críticas que se le puede hacer a la ley 1673, y es que los programas de formación académica habían sido pensados desde el mismo artículo 6º. Se puede evidenciar como los programas de formación académica habían sido pensados para que fueran por el Ministerio de Educación Nacional. Permítanme un momento, yo miro aquí el chat. Listo. Perfecto, ya ahí lo están atendiendo. En el artículo 6º de la ley podemos ver cómo nos decía que el requisito para ser parte del registro era acreditar en la especialidad que así lo requiriera formación académica a través de uno o más programas académicos debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Miren que el artículo 6º nos hablaba de programas de formación académica reconocidos por el Ministerio de Educación. Pero luego ustedes se van más adelantico a ese artículo 6º y van a ver en el parágrafo que nos dicen que las instituciones de educación superior y los programas y las entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, por ahí, la norma, a pesar de que en un principio estaba hablando solo de programas de formación académica reconocidos por el ministerio, luego entra a hablar de esas acreditaciones de entidades para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Esto porque es una crítica que se le hace a la ley? Pues porque lastimosamente, por ese espacio ingresan unos programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano muy buenos, sí, hay unos, digamos, juiciosos, no dejan de ser de todas formas programas de duración mucho más corta, pero también por ese espacio ingresan programas que lastimosamente hemos evidenciado en ese análisis que hemos hecho, porque nosotros tenemos un instituto, pues, o un área de capacitación muy buena que esperamos que muy pronto sea Instituto de Formación Académica, y vemos que en ese estudio que hacemos hay programas que no cumplen con esas condiciones mínimas de exigencias, con ese mínimo de horas que la ley 1673 y el decreto reglamentario el 556 del 2014 exigen. No tienen ese número de horas mínimas y estas áreas del conocimiento mínima que encontramos. Entonces, miren que aquí todo el tiempo nos están hablando de teoría del valor, economía y finanzas generales y aplicadas a los bienes a evaluar, conocimientos jurídicos generales y específicos de los bienes a evaluar, ciencias o artes generales y las aplicables o intrínsecas a los bienes a evaluar. ¿Por qué? Pues porque esa formación académica va a tener que estar encaminada en esos conocimientos generales para ser evaluador, pero también en unos conocimientos específicos de acuerdo a esa categoría de inscripción, porque entonces ya en el decreto 556 nos vamos a encontrar esas 13 categorías, ¿cierto? Ustedes pues las conocen mejor que yo, inmuebles urbanos, rurales, recursos naturales, y esto como contexto para entender desde dónde viene entonces la regulación del evaluador, desde dónde vienen los requisitos, las condiciones que hacen que hoy el evaluador tenga una serie de
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones y que tenga que cumplirlas, que tenga que estar ceñido a ellas, porque estas vienen desde el Código de Ética del Evaluador y el Código de Ética lo encontramos en la Ley 1673 del 2013, ¿cierto? Entonces, por eso es que nos hablan todo el tiempo de conocimientos generales y unos conocimientos específicos de conformidad con la categoría en la que está haciendo la inscripción el evaluador, ¿cierto? Porque no es simplemente hablar entonces de un registro abierto de evaluadores, sino que ese registro no nos da la competencia para hacer avalúos en general, nos da la competencia para hacer avalúos específicamente relacionados con la categoría en la que estoy haciendo la inscripción. Y esto es muy importante porque lastimosamente pues ha sucedido, hemos evidenciado que hay situaciones en las que hay evaluadores haciendo avalúos por fuera del área de inscripción y esto está específicamente prohibido, expresamente mejor, prohibido por el Código de Ética de los Evaluadores, que pues además de ese postulado ético de la Ley 1673, pues está también en el Código de Ética de la misma entidad de autorregulación, que es pues ANA, el Autorregulador Nacional de Evaluadores. Entonces, en ese planteamiento de autorregulación, la autorregulación, como les decía, se hizo en el marco de un registro abierto de evaluadores. Hoy en Colombia, a partir de mayo del 2018, que terminó el régimen de transición, en Colombia solamente pueden hacer avalúos las personas que se encuentren inscritas dentro del registro abierto de evaluadores. Y ese registro abierto de evaluadores que es llevado por una entidad reconocida de autorregulación implica que los evaluadores lleven a cabo esa actividad dentro de ese marco de comportamiento del evaluador inscrito y ese código de ética del evaluador que pueden encontrar muy fácilmente en la página de ana.org.co, ahí en normatividad encuentran el código de ética que los cobija. Entonces vamos a mirar a partir de eso, ¿cuáles son esos deberes generales que tienen los evaluadores con los clientes para entrar específicamente a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades? Entonces aquí de manera muy general digamos que están los más importantes, pero ustedes van a evidenciar que hay unos resaltados también como por su nivel de importancia, todos son importantes, ¿cierto? Pero también porque están directamente relacionados con esos impedimentos que tienen los evaluadores en el ejercicio de la actividad evaluatoria. Entonces, lo primero es que tienen la obligación de custodiar los bienes y la información que se le haya encomendado tenga acceso pues, en el ejercicio de ese encargo evaluatorio. Tiene la obligación de denunciar delitos, contravenciones y faltas contra la ética. Entonces, no solamente es la obligación de respetar las disposiciones legales como código de ética y demás normas, sino que es también la obligación de denunciar cuando conozca de contravenciones o faltas al código de ética y demás normas que regulan la actividad evaluatoria, ¿cierto? Entonces miren que no solamente es hacerlo muy bien, sino que es también ser custodios de que esa actividad esté bien hecha, porque por ahí también vemos que dentro de ese decálogo de condiciones vemos que el evaluador tiene que propender porque se enaltezca siempre la actividad y eso hace parte de esa responsabilidad que tiene en cuanto a el ejercicio legal, pero también a verificar que las otras partes, ¿cierto?, a no encubrir tampoco ese ejercicio ilegal o contrario a las disposiciones que cobijan a los evaluadores. En el tercer punto vemos entonces respetar y hacer respetar las disposiciones legales de la actividad. Y cuando hablamos de disposiciones legales hablamos de todas esas condiciones que regulan el evaluador, ¿cierto? Entonces lo respeto, pero además hago respetar y denuncio cuando encuentro que no sea así. Y esas disposiciones legales, pues como estamos en el marco de los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades, vamos a hablar de esos impedimentos o esas condiciones para los evaluadores dentro del mismo Código General del Proceso, ¿cierto? En cuanto a impedimentos, vámonos un momentico a esta diapositiva que es la del artículo 50 para ser peritos y nos devolvemos a ese artículo 226 que trae condiciones muy importantes a tener en cuenta para los evaluadores cuando están actuando como peritos auxiliares de la justicia. Entonces, dentro de esas condiciones a respetar, esas
esos elementos generales de la actividad que se encuentran en diferentes disposiciones legales, esta es una muy importante, y es el artículo 50 del Código General del Proceso, donde nos marca cuáles son las razones por las que un evaluador no puede actuar como perito o auxiliar de la justicia. Entonces, primero encontramos que no puede ser perito o auxiliar de la justicia el evaluador que haya sido condenado por la comisión de delitos contra la administración pública o contra la administración de justicia, o que hayan sido sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura. Ahí estamos hablando entonces de abogados que hayan tenido sanciones por el Consejo Superior de la Judicatura, y en general los evaluadores condenados por delitos contra la administración pública o contra la administración de justicia. Entonces, esto ya es un impedimento general que no me permite actuar como auxiliar de la justicia siendo evaluador. ¿Por qué? Pues porque se me excluye, ¿cierto?, de esa lista de auxiliares de la justicia que tiene que tener en cuenta al momento de nombrar peritos. A quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula licencia, ahí entonces pongamos el ejemplo del abogado que tiene se me escapa la palabra, la tarjeta profesional. El abogado tiene la tarjeta profesional, esta tarjeta profesional, en caso de que sea cancelada por el Consejo Superior de la Judicatura, entonces es uno de esos que tiene un impedimento para actuar como auxiliar de la justicia. En general, todos esos profesionales a los que se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia relativa o respectiva para el desarrollo de su profesión. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial. Entonces, los funcionarios no pueden ser auxiliares de la justicia. Vamos a ver ahora cómo en general los funcionarios tienen unas incompatibilidades para el ejercicio de funciones, ¿cierto? Mientras conserven esas funciones, pues valga la redundancia, como funciones. A fallecidos incapaces física o mentalmente, y también a las personas jurídicas que hayan sido disueltas o que se haya ordenado su disolución, a quienes como secuestradores, liquidadores o administradores de bienes se les haya hallado responsables de una administración negligente, sea que no consignaron a órdenes de los juzgados los dineros que tenían que devolver, sea que utilizaron dineros para sus intereses personales, en fin, todas esas condiciones que implican una administración negligente para personas que en algún momento hayan actuado como secuestres en procesos judiciales, también son excluidos de la lista de auxiliares de la justicia, y a quienes sin justa causa rehúsen a la aceptación en esos nombramientos o no asistan a las diligencias que les sean encargadas. Entonces aquí es muy importante para ustedes, evaluadores, cuando son nombrados como peritos en procesos judiciales y no pueden llevar a cabo la actividad, tienen que presentar esos oficios donde anuncien cuáles son las razones por las que no pueden o por las que tienen que rehusarse a aceptar esos nombramientos, ¿cierto? No es tan olímpico, pues aquí como hablando coloquialmente, no es tan olímpico, no es simplemente, pues cómo se le ocurre yo no puedo, o otra condición que sucede mucho, cuando nos nombran como auxiliares de la justicia para llevar a cabo avalúos, cuando es encargo evaluatorio en el que nosotros vamos a participar como peritos, no está dentro de esa categoría en la que yo estoy inscrito. Ahí no solamente estoy impedido para actuar porque estoy por fuera de mis competencias, y el mismo Código General del Proceso nos dice que los auxiliares de la justicia solo pueden llevar a cabo esos peritazgos en las áreas de conocimiento para las que tienen las debidas acreditaciones. Entonces, por una parte, solamente voy a poder llevar a cabo avalúos dentro de la categoría, ¿cierto?, que cobijen la categoría para la que estoy inscrito. Pero si esta situación se da, si yo soy nombrado para llevar a cabo avalúos dentro de una categoría distinta para la que yo no estoy inscrito, no es simplemente, bueno, el juez se equivocó, yo no puedo hacerlo, sino que tengo que presentar, ¿cierto?, esos documentos, tengo que presentar ese oficio para comunicarme con ese juez e indicarle ese impedimento que tengo, ¿cierto? Yo no puedo llevar a cabo avalúos por fuera de las categorías para las que estoy inscrito, porque esa es la razón por la que el decreto 556 estableció unas categorías y unas subcategorías para la inscripción, porque el ejercicio evaluatorio implica un conocimiento. Eso fue lo que hizo la ley 1673, exigir idoneidad a todos los que iban a ejercer la actividad evaluatoria, y la idoneidad está dada
por la formación académica. Y la formación académica es, a su vez, la que me da la posibilidad de inscribirme en una o diferentes categorías. Entonces, si no puedo, si estoy en una categoría distinta a la que requiere ese proceso judicial en la que soy nombrado como perito, no puedo ejercer, ¿cierto? No puedo llevar a cabo ese peritazgo, pero debo notificarlo, debo informarlo, ¿cierto? Yo debo informar la causa que justifica que yo, en ese caso, me rehúse a aceptar ese encargo como auxiliar de la justicia. Y finalmente, pues nos habla también el Código General del Proceso de quienes hayan solicitado o recibido indebidamente retribución de cualquiera de las partes en el proceso judicial o en cualquier proceso judicial y haya sido encontrado responsable por esta contravención. Entonces ahí estábamos en el artículo 50 de las condiciones que tienen, digamos, los evaluadores para ser excluidos de la lista de auxiliares de la justicia, es decir, cuáles son las razones por las que puedo ser excluido de esa lista y no voy a poder actuar como perito en procesos judiciales. Aquí es importante recordar que cuando estamos actuando como peritos, tenemos las mismas inhabilidades e incompatibilidades del funcionario público. Ya vamos a ver entonces cuáles son esas inhabilidades e incompatibilidades. Esto funciona u opera así cuando yo estoy tanto en procesos judiciales como cuando estoy llevando a cabo encargos valuatorios que son destinados para procesos de adquisición predial por entidades públicas. Vamos a ver pues al final en esas condiciones de todo esto que vamos a ver que aplican no solamente en esos casos donde efectivamente vemos de manera muy clara que hay una participación como funcionario público para entidades públicas, sino que todo esto aplica también para esos casos en los que la participación, el contrato, la gestión que voy a llevar a cabo se paga con dineros del Estado, con dineros públicos. Entonces eso pues como de manera general para tener el contexto de todo esto que estamos hablando, que no es solamente para auxiliares de la justicia, no es solamente para avalúos destinados a entidades públicas, sino que es en general todos los avalúos que se paguen con dineros públicos. Entonces, estamos ya en un escenario en el que somos peritos, evaluadores o auxiliares de la justicia. Esto lo resalté y lo traje, digamos, a colación porque es una actividad muy importante donde el evaluador, en efecto, funciona o va a actuar como funcionario público. Entonces, cuando estamos en esos procesos judiciales, el evalúo tiene que cumplir con unas condiciones muy específicas. En general, todos los avalúos que llevamos a cabo tienen que ser avalúos con todas las condiciones de conocimiento, de idoneidad, con la exhaustividad y detalle, con la aplicación de metodologías pertinentes para el avalúo que estoy llevando a cabo. Pero especialmente cuando estamos hablando de avalúos que van dirigidos a procesos judiciales, porque ahí, como su nombre lo dice, estamos actuando como auxiliares de la justicia. El juez no delega su función de fallar, y esto digamos que es una equivocación muy grande. El evaluador no emite fallos, el evaluador emite conceptos técnicos, o sea que el juez perfectamente puede apartarse del avalúo que presente el evaluador si no es, digamos, adecuado, consecuente, si no encuentra fundadas si no encuentra el dictamen técnico, no lo encuentra efectivamente amparado en condiciones, en metodologías y en elementos que le den la tranquilidad al juez de tomar la decisión basada en ese dictamen, ¿cierto? Eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. El evaluador, ni siquiera como auxiliar de la justicia, presta o cumple con funciones judiciales. Las funciones judiciales son del juez, ¿cierto? Pero ese avalúo que lleva a cabo, ese auxiliar de la justicia, y por eso su nombre, sí le sirve de manera importante al juez para determinar, ¿cierto?, una condición para fallar, para emitir una sentencia. Entonces, por eso es tan importante que los evaluadores sean juiciosos, especialmente cuando ese avalúo va a ser parte de un proceso judicial. Entonces, miren que el artículo 226 del Código General del Proceso me trae unas condiciones que debe cumplir el evaluador. Nos habla entonces de documentos fuente. Yo debo dejar constancia de toda esa información que me fue aportada
para llevar a cabo el avalúo. Ese certificado de tradición y libertad, esas escrituras, todo lo que yo estudié para llevar a cabo el avalúo y para llevar o para llegar a una determinación de valor para ese bien para el que estaba llevando a cabo el avalúo. Tengo que cumplir además con demostrar la idoneidad y la experiencia. Entonces, por eso ahorita hablábamos de la importancia o la obligación del evaluador de solamente llevar a cabo avalúos dentro de las categorías para las que yo estoy inscrito, ¿cierto? Además, está exigido, permítame un momento, que bueno, ya por aquí tenemos una pregunta, ya la vamos a contestar ahorita, más adelantico, ¿cierto? Entonces, claridad, precisión, exhaustividad y detalle es, digamos, una condición que debe cumplir ese avalúo que hace parte del proceso judicial y en general todos los avalúos, pero especialmente estos, dejar constancia dentro de ese dictamen evaluatorio esas metodologías, exámenes, métodos e investigaciones que lleva a cabo para la realización del avalúo, los fundamentos técnicos, la identidad del que rinde el dictamen y de todos los que participaron en ese dictamen. Y por aquí hay algo muy importante, y hay jueces muy juiciosos que sí están verificando estas condiciones, y es que el evaluador tiene unas exigencias de imparcialidad en todos los casos, pero especialmente como auxiliar de la justicia. Y ahí es cuando el juez puede entrar a examinar las publicaciones que haya llevado a cabo el evaluador. Ustedes saben que ustedes son muy juiciosos y muchas veces están por ahí redactando artículos, información, están exponiendo esas posiciones o metodologías en diferentes escenarios, por aquí en el Congreso Panamericano de Evaluadores, ¿cierto? Esas publicaciones de 10 años antes marcan también cuál es esa formación, pero también esa idea que tiene el perito, marca un poco cuál es ¿cómo le decimos? Marca, se me va la palabra, las opiniones, hacia dónde, digamos, está el evaluador inclinado, sus posiciones, era la palabra que estaba buscando. Las posiciones del evaluador en diferentes escenarios o dictámenes, cuando tiene que entrar a llevar a cabo esos avalúos. Eso lo marca también esas publicaciones que ha hecho el evaluador y los casos anteriores en los que ha participado, ¿cierto? Ahí otra vez vamos con la palabra de esos evaluadores olímpicos que muy fácilmente en un proceso judicial opinan que el inmueble en esas condiciones y características tiene un valor de 5.000 millones de pesos, pero cuando ya entonces yo estoy de la otra parte y del otro lado, ese inmueble ya no vale los 5.000 sino los 500 millones. Entonces, esos casos anteriores también pueden ser revisados en los que ha participado el evaluador para establecer cuáles son esas tendencias, esas opiniones, esas posiciones del evaluador en los dictámenes evaluatorios o en esos peritazgos en los que ha participado. ¿Por qué? Porque el evaluador, aunque sea un avalúo de parte, el evaluador tiene que llevar a cabo una actividad basada en datos, en elementos, en hechos, ¿cierto? No fundada en opiniones y en lo que es mejor para en este caso, su cliente, ¿cierto? Los avalúos de parte siguen teniendo las mismas obligaciones, aunque no sea el avalúo exigido, dictado por el juez. Aunque yo esté actuando como evaluador de una de las partes, tengo que cumplir con todas estas condiciones y tengo que garantizar la imparcialidad que debe cualquier evaluador en cualquier avalúo, ¿cierto? Entonces, esas publicaciones, esos casos anteriores también hablan muy bien de la posición, ¿cierto? Nos van a hablar de la posición de los evaluadores, de cómo, digamos, han estudiado esos diferentes avalúos, esos diferentes casos, y van a marcar también lo que en general debería ser el dictamen evaluatorio, ¿cierto? Y en caso de que haya cambios, incluso cambios de su posición, tendrá que explicar cuál es la razón por la que está cambiando de posición, si en otro caso muy similar o de similares condiciones anteriores ha tenido opiniones distintas o contrarias a las que está ofreciendo. Entonces, miren que cuando estamos actuando como auxiliares de la justicia, en general tenemos una responsabilidad muy grande porque estamos ayudándole al juez a tomar una decisión.
pero no solamente es como auxiliar de la justicia, esos avalúos de parte destinados a los procesos judiciales son también elementos que va a tener en cuenta un juez para después dictar una sentencia. O sea que ahí es importantísimo que seamos conscientes, responsables y que el dictamen se haga efectivamente respetando unos elementos o hechos, ¿cierto? Unos elementos fácticos, unos elementos jurídicos, los elementos físicos que estudiamos al momento de llevar a cabo el avalúo, ¿cierto? Sin que dentro de ese dictamen entren consideraciones de intereses particulares, sea de alguna de las partes, ¿cierto? Sea porque soy auxiliar de la justicia o sea porque el avalúo es para mi cliente y estoy actuando pues como evaluador de parte. Esto entonces es esencial, especialmente cuando estamos hablando del Código General del Proceso, de la participación como auxiliar de la justicia. Pero miren entonces que aquí nos dicen también, nos exigen la declaración de no tener inhabilidades para actuar como perito, que fueron las que vimos desde el artículo 50, y es que no tengamos ninguna de esas condiciones para haber sido excluidos de la lista de auxiliares de la justicia. Y esto, antes de que, digamos, antes de que pasemos, vamos a resolver unas preguntas, pero antes de que pasemos también es importante tener en cuenta que cuando estamos actuando como auxiliares de la justicia, vamos a tener además la obligación de ir a sustentar los avalúos que hacemos, ¿cierto? Y en esa sustentación, ahí sí que tenemos una prueba importante para demostrar cuáles fueron los elementos, metodologías y demás que aplicamos para la determinación. Y ahí también es importante que en esas metodologías estén contempladas toda la información, esté contemplada toda la información que hace parte de ese proceso. Si nosotros somos auxiliares de la justicia, tenemos que estudiar todo lo que hace, lo que el juez nos entrega, ¿cierto? Todo lo que se ha llegado al proceso judicial, porque en el momento de la exposición de ese dictamen es cuando vamos a demostrar que efectivamente conocíamos la información necesaria para llegar a un dictamen de valor. Vamos a resolver algunas preguntas. Aquí entonces la primera es muy importante y es muy pertinente para estos tiempos. Entonces por aquí nos pregunta Juan Carlos que si en este tiempo de crisis se pueden realizar avalúos virtuales. Bueno, frente a los avalúos virtuales desde el gremio y creo que desde el mismo autorregulador, porque le pedimos un concepto al autorregulador al respecto sobre los avalúos virtuales, y la posición es similar. ¿Qué pasa con los avalúos virtuales? Lo primero es que si vamos a hablar de conceptos de valor que se emiten en una página agregando, digamos, una información. Entonces la persona ingresa a una página web, ingresa unos datos, ingresa la ubicación del inmueble, las áreas, cuántas piezas tiene, algo más tal vez sobre acabados, algunos no. Y con esta información ahí le dan un concepto de valor de lo que una propiedad con esas condiciones podría costar. Ese concepto de valor no es un avalúo, porque dentro de las muchas condiciones que no tiene, ¿cierto?, está también la condición de que quien lo realiza no está inscrito ante el registro abierto de evaluadores, condición obligatoria para que en Colombia se pueda hablar de evaluador. La ley 1673 nos define al evaluador como la persona que cumplió con los requisitos de idoneidad y cumplidos esos requisitos se inscribió ante el registro abierto de evaluadores. Entonces ahí, en ese concepto de valor, no estamos hablando de avalúos y en los procesos y en los casos en que la persona esté requiriendo un avalúo, ese concepto de valor no le va a servir. No negamos la utilidad de esas tecnologías, esas nuevas tecnologías, para las personas que de pronto quieren vender su inmueble, que de pronto quieren comprar. Estas herramientas les pueden servir para tener una idea de cuál es el valor por el que deben vender o el que deben pagar. Eso es un concepto de valor y no un avalúo. Otra situación es cuando un evaluador está llevando a cabo avalúos y se vale de herramientas, digamos, digitales, virtuales,
para obtener la información que lo llevará a dar ese dictamen. En estos tiempos, digamos, de emergencia sanitaria, podemos valernos de todas las herramientas digitales. Ahí es cuando podemos entonces mirar un Google Street View, que ahí esto nos ayuda a conocer algunos espacios, a visitar de manera virtual algunos lugares para conocer. Ahí es cuando nosotros podemos entonces pedirle a la persona que nos nos dé una visita virtual por medio de cámaras, por medio de dispositivos que nos permitan conocer esos inmuebles. Estos son herramientas digitales, herramientas virtuales para el evaluador llegar a conocer la información. Entonces miren que es diferente, ¿cierto? Una cosa es el concepto de valor, que anotando una información automáticamente la página web o la herramienta me va a dar, y otra cosa es el avalúo, que es un dictamen elaborado por un evaluador con las condiciones y requisitos del evaluador, que tiene esa condición de evaluador, que está inscrito en la categoría para el dictamen. Entonces un inmueble urbano, pongámoslo como ejemplo, estoy inscrito en la categoría 1, ¿cierto? De acuerdo al decreto 556, tengo las competencias y para no exponerme, para cumplir con ese necesario aislamiento preventivo, yo utilizo herramientas virtuales. Es distinto. Y creo que podría perfectamente hacerse. Digamos que la inspección física del inmueble es una obligación en el marco de la resolución 620, ¿cierto? Para esos avalúos específicos que son decreto 1420, digamos, avalúos para adquisición de inmuebles por parte del Estado, enajenación por parte del Estado, para obras de infraestructura, de transporte, infraestructura vial. Estos que están enmarcados dentro de la resolución 620, la resolución 620 nos exige, por ejemplo, la inspección física. Este es un momento en el que esa inspección física podemos hacerla por medio de herramientas virtuales, y creo que las razones están dadas. Creo que las condiciones nos permiten hacerlo de esta manera, y pues este es un momento que nos está probando como sociedad, nos está retando como sociedad y nos está invitando a utilizar todas esas herramientas que tenemos disponibles y que tal vez antes solamente utilizábamos el chat entonces para hablar con las personas, o pegados del celular pero viendo memes. Bueno, estamos en ese momento de actualidad en el que todas las herramientas digitales nos van a servir más allá que para ver memes y mandar chistes y estar hiperconectados con nuestros amigos, sino que nos van a servir también para llevar a cabo esas actividades del día a día, que no siempre exigen el traslado, que no siempre exigen la movilización, la utilización de un vehículo, la emisión de partículas de CO2, ¿cierto? Entonces, es muy pertinente la pregunta, y esa pues sería la respuesta que desde mi concepto les puedo dar. La otra pregunta que nos hacen también entonces es que si con lo de las publicaciones se inhabilitan o se deben mencionar en el dictamen. Digamos que no me inhabilitan, las publicaciones no me inhabilitan, pero sí debo tener en cuenta que primero mencionarlas dentro del proceso judicial. Es importante, digamos que el juez tiene esa labor de indagar también sobre el perito, pero si nosotros dentro del dictamen pues tenemos publicaciones relevantes para el dictamen que estamos llevando a cabo, es importante mencionarlas. Y no es que me inhabiliten, pero eso sí le va a dar luces a el juez, ¿cierto? O a los jueces, digamos, en procesos judiciales, o a los árbitros en tribunales de arbitramiento, para los jueces juiciosos, o los que están en ese caso actuando con funciones judiciales. Para ellos, para los juiciosos, es muy importante indagar por el evaluador que hace el avalúo. Y esas publicaciones, ¿cierto? Que es la pregunta que me están haciendo. Esas publicaciones van a dar cuenta de cuáles son los conceptos previos que tiene ese evaluador. Van a dar cuenta de cuál debería ser entonces la dirección de ese dictamen que va a dar, ¿cierto? Entonces, para eso son importantes, no me inhabilitan, pero sí marcan cuál es el concepto del evaluador. Y si yo me voy a apartar de una publicación que hice
para dar un dictamen contrario, pues primero ya estoy hablando muy mal de ese dictamen, ya estoy hablando de tal vez intereses que van más allá de los conocimientos del evaluador, que van más allá de elementos fácticos, que van más allá de metodologías o información o formación que tenía el evaluador, sino que de pronto están hablando ya del direccionamiento. Entonces eso es lo que nos va a ayudar, esas publicaciones, esa participación en otros procesos judiciales que va a tener el evaluador. Le ayuda a los jueces o a los funcionarios con funciones de jurisdiccionales, les va a ayudar a verificar las competencias del evaluador y les va a ayudar a verificar los preconceptos de ese evaluador al momento de realizar los dictámenes. Vamos entonces a los impedimentos generales del evaluador. Y aquí entonces voy a explicarles de manera muy breve, porque hablamos de impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades. La diferencia en esos tres conceptos. Vemos entonces que los impedimentos generales es para todas esas personas que hayan cometido delitos que afecten el patrimonio del Estado o delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o delitos de narcotráfico en Colombia o en el exterior. Es un impedimento general. Quien haya tenido, o mejor, quien haya sido hallado responsable por la comisión de este tipo de delitos, no puede hacer avalúos, no puede ser evaluador, ¿cierto? Es un impedimento que tiene para hacer avalúos. No puede inscribirse ante el registro abierto de evaluadores. Tampoco lo pueden hacer quienes como servidores públicos con su conducta hayan ocasionado que el Estado sea condenado a reparación patrimonial, ¿cierto? Entonces, si fuimos funcionarios públicos y como servidores públicos incumplimos una condición, cometimos una conducta de negligencia, un delito en cualquier manera, dentro de esa función como servidor público fuimos hallados o el Estado fue hallado responsable y tuvo que responder patrimonialmente a un tercero. En esos casos, esos funcionarios públicos que de alguna forma ocasionaron un detrimento para el Estado, también están impedidos para ser evaluadores, salvo que hayan asumido con su mismo patrimonio el valor de ese daño, ¿cierto? Si el Estado tuvo que reparar en 500 millones de pesos por una negligencia, por una conducta de un servidor público, y ese servidor público dijo, no, venga que yo pago, porque el Estado en efecto puede repetir contra los funcionarios públicos que lo hagan responsable, el Estado repite y la persona paga esos dineros, que ese detrimento que le ocasiona al Estado, pues ahí digamos que se elimina ese impedimento. Pero estas son dos condiciones generales que le impiden a la persona poder ser evaluador, ¿cierto? Esos impedimentos entonces son diferentes a las inhabilidades e incompatibilidades que van a tener los evaluadores, ¿cierto? La diferencia entre inhabilidades e incompatibilidades es muy simple. Las inhabilidades son elementos que hacen que el evaluador, o sea, son previos, hacen que el evaluador no pueda llegar a ser funcionario, no pueda llegar a ser avalúos para el Estado, porque recordemos que cuando se hacen avalúos para el Estado, pues actuamos como funcionarios y tenemos las mismas inhabilidades e incompatibilidades. Inhabilidad es previa. Yo por esa condición de inhabilidad no voy a poder hacerme funcionario, no voy a poder hacer avalúos para el Estado. Mientras que las incompatibilidades son, existen en el momento mismo. Incompatibilidades cuando yo ya soy funcionario público, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué es incompatible con esa condición de funcionario público? Digamos que es la diferencia. Una es previa y la otra es concomitante. Las inhabilidades son previas, las incompatibilidades son concomitantes. Entonces, la inhabilidad como servidor público, la inhabilidad de los evaluadores para contratar con el Estado. Entonces, aquí es, estas condiciones van a hacer que yo no pueda llevar a cabo avalúos, por ejemplo, con la lonja, para el EDU, para el desarrollo del metro de la 80, ¿cierto? Les estoy poniendo cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque son avalúos que están dirigidos a obras públicas que son pagados con dineros del Estado, o sea que ahí voy a tener las mismas inhabilidades e incompatibilidades del funcionario público, pues porque en efecto estoy actuando como funcionario público. Estas las encontramos de manera general en la Ley 80 de 1993, inhabilidades e incompatibilidades. Entonces las inhabilidades, que son esas previas, son entonces
Personas, quienes no van a poder hacer evaluados para el Estado, son las personas que tengan vínculos de parentesco de hasta el 2.º grado de consanguinidad, el 2.º de afinidad o el 1.º civil con los servidores públicos de niveles, perdón, directivo, asesor, ejecutivo o con miembros de la junta o consejo directivo. Denme un segundito, yo disminuyo esto por acá para poder ver. Listo. Esto siempre que esas personas ejerzan control interno o fiscal dentro de las entidades competentes. Entonces, miren que quienes tengan parentesco hasta 2.º grado de consanguinidad, afinidad o civil, no pueden hacer avalúos para esas entidades donde tienen funcionarios a niveles de asesor ejecutivo o con miembros de la junta para esas entidades, ¿cierto? Sigamos con el ejemplo del EDU. Mi esposa tiene un cargo directivo dentro del EDU, yo no puedo llevar a cabo avalúos para el Metro del 80, ¿cierto? Por ponerles cualquier ejemplo pues, que se me ocurre en este momento. Están inhabilitados también para actuar como funcionarios los cónyuges o compañeros permanentes, también pues eso en cuanto a personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas de hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad con cualquier otra persona que presente propuesta para una misma licitación. Esto entonces de las licitaciones es, yo estoy participando en una licitación y ustedes saben que las condiciones en algunas licitaciones es pues, que haya una variedad de proponentes, ¿cierto? Que haya múltiples proponentes. Entonces lo que algunos colombianos en esos procesos de licitación hacen es que varias empresas crean empresas o se alían pues, con otras empresas y empiezan a presentar este tipo de ofertas para que salga favorecida pues, una de ellas. No puedo entonces participar o presentar una propuesta en un proceso de licitación en el que ya mi esposa o un familiar de hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad haya ya presentado propuesta. Como aquí vamos a hablar mucho de esto, de los grados de consanguinidad o afinidad, y yo sé que todos no son abogados, aunque esto pues lo conocen más allá de los abogados, pero de manera muy breve les explico de qué se trata estos grados de consanguinidad y de afinidad. Entonces ahí me hablan de 1.º grado y 2.º grado de consanguinidad o de afinidad. Aquí entonces en 1.º grado tenemos, en el 1.º grado de consanguinidad tenemos a los padres, en el 1.º grado de afinidad tenemos a los suegros, tenemos también a los hijos y tenemos pues también a la nuera pues por parte del suegro. Entonces miren que la consanguinidad está marcada pues por esa, digamos, relación de sangre, por decirlo de alguna manera, ese parentesco consanguíneo, y la afinidad es ya pues por las relaciones civiles, porque hay entre un esposo y una esposa, un cónyuge pues y su cónyuge o unos compañeros permanentes, ¿cierto? Entonces el 1.º grado está dado para esos padres, suegros, hijos y yernos o nueras, y el 2.º grado entonces es cuando nos corremos un poquito más y nos vamos hasta los abuelos, nos vamos hasta los hermanos, hasta los cuñados y hasta los nietos, ¿cierto? Eso es como básicamente, esta tablita es muy útil pues para establecer, pero se trata básicamente de eso. Y cuando nos hablan de 1.º grado parentesco civil, el parentesco civil entonces estaba por la adopción y es básicamente pues para el hijo adoptivo y el padre adoptivo. Digamos que ese no se extiende. Permítanme que me salí. Denme un segundito. Otra vez tengo que compartir pantalla que se me fue. Y compartir pantalla, ya. Volvimos. Bueno, entonces aquí estábamos. Esto entonces es cuando la ley en múltiples ocasiones ustedes van a ver que nos habla de los grados de consanguinidad o afinidad. Aquí en este caso entonces tengo una inhabilidad para presentar propuestas cuando en esa licitación tenemos otro cónyuge o compañero permanente o personas de hasta 2.º grado de consanguinidad o 2.º grado de afinidad frente a otro que haya presentado también propuestas dentro de esa licitación. Aquí entonces tenemos también, y permítanme un segundito que tengo una pregunta. Sí,
Bueno, aquí nos hacen un aporte muy importante, ¿cierto? Muy interesante para tenerlo en cuenta también y para contarlos antes de que nos pasemos la parte en que estamos actuando como peritos o auxiliares de la justicia. Aquí entonces nos recuerda Diana tener en cuenta, Diana Bernal, muchos de ustedes la conocen, le voy a dar los créditos, nos recuerda tener en cuenta que el artículo 399 del Código General del Proceso, en el numeral 6, habla o exige que en los casos de expropiación judicial, cuando el demandado quiera presentar un avalúo para objetar el que ya presentó el demandante, ese avalúo debe ser realizado únicamente por el IGAC o por una lonja, ¿cierto? Ya vamos a ver un poquito más de cuando la norma nos exige o que el avalúo sea realizado por una lonja o que sea realizado por sus evaluadores afiliados. Vamos a ver pues algunos ejemplos muy relevantes para la actividad de ustedes y qué es lo que al final significa lonja, ¿cierto? Pues esa palabra que a veces se utiliza en el mercado de manera indiscriminada. Pero entonces esa acotación que hace Diana es muy importante. Y es que cuando estamos en procesos de expropiación judicial, el avalúo de la parte demandada, el que va a presentar de alguna forma para rebatir ese avalúo presentado por la entidad demandante o la entidad que está solicitando la expropiación judicial, ahí en ese artículo 399, en el numeral 6, vamos a ver que expresamente se exige que ese avalúo sea realizado por el IGAC o por las lonjas de propiedad raíz, que recordemos que las lonjas de propiedad raíz hacen los avalúos a través de sus afiliados, ¿cierto? Porque lonja o gremio es un colegio de profesionales que no presta servicios comerciales directamente, presta servicios gremiales y los avalúos, digamos que los hace con participación de sus evaluadores porque precisamente pues, de eso se trata un colegio de profesionales. Y esa es la ventaja que el legislador encuentra para exigir en ciertos casos específicos, como en este, que los avalúos no sean hechos por cualquier particular, sino que tengan detrás el respaldo de un colegio de profesionales. Entonces, por eso esas lonjas pues deben ser lonjas realmente y de eso vamos a hablar un poquito pues más adelante. Entonces, muchas gracias a Diana por la participación. Tenemos también inhabilidades como servidores públicos, las personas responsables de delitos contra la administración pública o conductas delictivas contempladas por tratados de lucha contra la corrupción. Esto entonces tanto es un impedimento general para ser evaluador como es una inhabilidad para ser funcionario público. Ahí qué pena el funcionario público, que puede ser redundante, pero es la costumbre. Las personas que hayan financiado campañas políticas a presidencia, gobernación o alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas que pueden invertir los candidatos. En estos casos se trata de alcaldes, gobernadores o presidentes, y esa inhabilidad se contempla por todo ese mandato de la persona. O sea que si hicimos una financiación en campañas políticas de más del 2.5% de esos topes permitidos, digamos, para la financiación de campañas, vamos a estar inhabilitados para contratar con ese gobierno, con esa administración mejor. No vamos a poder contratar con esa administración ni con todas las entidades adscritas. Entonces ahí, vamos al mismo ejemplo, pues qué pena que no me han ocurrido más. Con la alcaldía de Medellín, financiamos entonces la campaña política del alcalde, las entidades adscritas no vamos a poder contratar con ellas, no vamos a poder contratar entonces con el ISBIMED, para poner otro ejemplo. Si financiamos la campaña política del alcalde electo para ese periodo de administración, para ese contrato pues que vayamos a suscribir. Ahí en ese caso estamos inhabilitados durante todo ese periodo de administración de ese personaje al que le hayamos financiado la campaña política. Un segundito. Bueno, aquí nos hicieron una apreciación. Les tengo que contar las inhabilidades generales, ¿cierto? Tal vez un evaluador como persona natural no financia campañas políticas, pues no sabemos las personas jurídicas, tenemos firmas evaluadoras muy grandes, entonces esto pues es a tenerlo en cuenta. Estas son generales, ahí les quedará la presentación para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer pues todo ese tipo de contrataciones. Eso entonces las inhabilidades. Inhabilidad entonces como dijimos, previa. Con esas condiciones yo no puedo hacer avalúos en los que vaya a actuar como funcionario. En las
incompatibilidades como servidor público, es cuando estamos hablando de ejerzo una función de servidor público y por lo tanto no voy a poder llevar a cabo diferentes actuaciones. Entonces, incompatibilidad en general, los servidores públicos, ¿cierto? No van a poder hacer avalúos para el Estado mientras sean servidores públicos. Los miembros de consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratante comprenden los niveles directivos, asesor ejecutivo y se extiende por un año después de la fecha de retiro de la entidad. Entonces, no solamente son los que hacen parte de la entidad, los trabajadores de la entidad, sino también los miembros de consejos o juntas directivas de esas entidades contratantes están o tienen una incompatibilidad para contratar con esa entidad que se extiende hasta un año después del retiro. El cónyuge o compañero permanente del servidor público en niveles directivo o miembro de consejo directivo y quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. Entonces miren que no solamente es el miembro de junta directiva, no solamente es el empleado de la entidad, sino que también son los cónyuges o compañeros permanentes del servidor público que tiene esos cargos en niveles directivos o que son miembros de juntas directivas. Es también incompatible con la función, con la realización de avalúos para el Estado, ser miembro de consejos directivos en general, ¿cierto? Se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y frente a la misma, a las que estén adscritas o vinculadas con esa entidad. Y las personas que hayan ejercido cargos en nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades a las que estén vinculadas a cualquier título por los 2 años siguientes al retiro, ¿cierto? Cuando el objeto desarrollado en esa entidad tenga relación pues, con el encargo o con el contrato que voy a suscribir con esa entidad. En este caso, ¿cierto? Si yo ejercí cargos en nivel directivo en cualquiera de esas entidades o sociedades que estén vinculadas a la entidad contratante. Entonces, miren que estas incompatibilidades no son solamente de la entidad contratante, sino que son también de las entidades que de alguna forma estén adscritas o vinculadas a ellas, y en este caso se va a predicar hasta los 2 años siguientes al retiro cuando el objeto esté desarrollado, tenga relación. Entonces, se extiende por 1 año a la fecha de retiro de manera general y se aumenta hasta 2 años después del retiro cuando el objeto desarrollado por la entidad está directamente relacionado con el encargo, con la actividad para la que se va a contratar a la persona, ¿cierto? Y esto entonces aplica para el primer grado de consanguinidad. Ahí vimos entonces, en primer grado tenemos padres, hijos, y aplica también para el primer grado de afinidad. Entonces ya ahí estamos hablando de la afinidad, pues como les decía, es ese parentesco civil, y para el primer grado de parentesco civil también, perdón, el de afinidad es el que se da pues entre cónyuges o compañeros permanentes, y el primer grado civil que es el que se da por orden de la adopción de ese ex empleado público. Entonces esa es la diferencia básica entre inhabilidades e incompatibilidades, que las inhabilidades son previas y no me permiten hacer o llevar a cabo esa función, postularme o ser funcionario, para ser funcionario público, y la incompatibilidad es concomitante, y cuando yo ya estoy dentro de esa función, cuando yo hice parte de esa función, cuando fui miembro de la junta directiva, cuando fui funcionario de esa entidad con cargos directivos, entonces ya tengo una incompatibilidad que no me permite llevar a cabo a su vez las otras funciones o avalúos para el Estado, para ser pues más específicos con el ejemplo. Estas condiciones, ¿cierto? Todas estas condiciones de las que hablamos, esas causales de inhabilidad por parentesco, por patrimonio, cuando se traten, perdón, de inhabilidades por parentesco, por matrimonio, van a desaparecer, tanto inhabilidades como incompatibilidades e impedimentos, desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio. Entonces, digamos que estas condiciones son generales, son 2 puntitos muy importantes, pues como que quería mostrarles y tener en cuenta para todo lo demás que hablamos, ¿cierto? Debemos saber que si tenemos una inhabilidad dada por el parentesco, dada por el matrimonio, se va a desaparecer siempre que el vínculo desaparezca o se disuelva el matrimonio.
Y las inhabilidades e incompatibilidades, pues debemos saber que se aplican a cualquier proceso de contratación privada en el que se comprometan recursos públicos. No es solamente cuando directamente vemos que hay una entidad pública contratante, es también cuando hay una asociación público-privada, cuando de alguna manera en el encargo evaluatorio, en el contrato, en lo que vamos, en la gestión que vamos a realizar, el pago que se hace por esa gestión implica el uso de dineros públicos. Ahí debemos tener en cuenta todas estas inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos generales dadas por la ley, por el Código de Ética y demás regulaciones que se relacionen con el evaluador. Pero entonces, digamos que eso era en general, y no sé si tengan alguna pregunta, esas son las más básicas, las inhabilidades, incompatibilidades que vamos a tener en cuenta siempre que vayamos a actuar como funcionarios públicos, pero además, recordemos, y por eso me voy, pues Código General del Proceso, pero también estamos hablando del Código de Ética, ¿cierto? Y en el Código de Ética, el evaluador tiene unas responsabilidades de poner en esos encargos evaluatorios todas sus competencias, todo su conocimiento y todas sus actitudes en cada uno de los encargos evaluatorios y garantizar la imparcialidad del dictamen. Miren que cuando hablábamos de esas responsabilidades que tiene el evaluador en general, hablábamos también del Código de Ética, y hablábamos del Código de Ética porque el evaluador, cuando está prestando sus servicios a cualquier persona, sea el Estado o no, o sea un particular, tiene unos deberes, una responsabilidad también frente a los terceros. Miren que por allí veíamos dentro de esos elementos que si bien el evaluador es un asesor y es un guardián de los intereses de sus clientes, no tiene permitido, no le es lícito actuar en contra de terceros. Entonces, miren que si yo lo que estoy haciendo es un dictamen, ahí no interesa quién me está pagando el dictamen, ahí yo tengo un deber de imparcialidad, dado simplemente por el hecho de ser evaluador, por el hecho de tener un registro abierto de evaluadores que me permite hacer evalúos y que por ese hecho acepté acogerme unas normas que regulan esa actividad evaluatoria, tanto las dadas en la ley 1673, en el artículo 13 vamos a ver lo que se compone o se entiende como el Código de Ética del Evaluador, como también el reglamento de ética dado por la entidad autorreguladora, que para el caso de todos los 63 participantes es el registro, es la entidad reconocida de autorregulación, ANA, ¿cierto? Entonces, ANA tiene esos reglamentos internos, tiene un código de ética que tiene que respetarse y velar por el cumplimiento de los evaluadores. En ese código de ética está también, entonces, nunca afectar los intereses de terceros con esos dictámenes. Por eso es que el evaluador tiene un deber de imparcialidad, un deber de actuar de manera responsable y profesional. Hoy ya, después de la vigencia de la ley 1673, estamos en un escenario en que no se trata de una simple opinión del evaluador, en que los dictámenes evaluatorios tienen fórmulas, tienen metodologías, tienen elementos, tienen argumentos detrás de ese dictamen de valor. Y no solamente eso, sino que tienen una entidad que está encargada de verificar que se cumpla con esas condiciones. Cuando hablábamos de la crítica que se le puede hacer a la ley 1673, hablábamos de esa condición donde pues, se incluyeron más allá de los programas de formación académica, ¿cierto?, reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, se incluyeron también esos programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano que no siempre cumplen con las condiciones. Esto es lo primero que habría que preguntarle, y hay que ver a quién le hacemos esa pregunta, es como un artículo determina que sean programas de formación académica reconocidos por el Ministerio, y un parágrafo que la función del parágrafo en términos legislativos es simplemente ampliar un poquito la información que ya me dieron en el artículo, ¿cierto? En este caso se fue más allá de ampliar y me incluyó entidades que no estaban contempladas en el artículo. Entonces, es una pregunta que habría que hacerse, ¿sí? Pero esa crítica, digamos que en diferentes eventos he escuchado personas que dicen es que por cuenta de algunas instituciones técnicas que no están ofreciendo programas
lo suficientemente idóneos o lo suficientemente juiciosos en cuanto a la formación académica por cuenta de esas entidades técnicas. Hoy se inscribe cualquiera como evaluador y la calidad de los evaluados está disminuyendo. Yo me tomo este espacio para decir que nada puede ser más falso. ¿Por qué? Y no estoy hablando de un tema de conceptos, no estoy hablando de un tema de opiniones. Estoy hablando de una realidad. Y es que antes de la ley 1673, ni siquiera el cursito de técnico que de pronto no cumple con las condiciones, que de pronto se nos están colando y es también función del Ministerio de Educación entrar a hacer esas verificaciones, porque es que ellos también tienen requisitos, por más que sea formación técnica, tienen unas condiciones que cumplir, ¿cierto? Y allá el decreto 556 nos habla de un mínimo de 700 horas que pueden ser presenciales o que pueden ser también prácticas, pero tienen que existir. Habla de unos elementos mínimos que debe tener esa formación. Y si no se están cumpliendo, pues sí hay que denunciar y sí hay que poner al ministerio a verificar. Entonces, por una parte eso, que esos programas tienen hoy que cumplir unas condiciones, pero por otra parte, incluso aceptando que en efecto hay programas técnicos que no están cumpliendo con las condiciones y que están llevando a las personas a inscribirse en el registro abierto de evaluadores, porque pues no es una función de la entidad reconocida de autorregulación venir a verificar si en efecto la entidad prestadora del servicio cumple o no. Lo que tiene que verificar es una condición de hecho y es que esté autorizada. En el caso de las entidades de capacitación técnica, son instituciones que tienen que estar reconocidas o aprobadas su funcionamiento por las Secretarías de Educación. Entonces, si la entidad tiene el reconocimiento por la Secretaría de Educación, la ERA no tiene más que pues aceptar lo que de allí venga, pero sí es función de nosotros como interesados entrar a verificar y cuando conocemos de esos casos en los que no se cumple con las condiciones mínimas, denunciarlos. Entonces, por una parte eso, por una parte estoy en total desacuerdo con esa manifestación, pues porque las entidades tienen requisitos que cumplir, pero por otra parte, y por eso digo que no es una opinión sino un hecho, porque es que antes de la vigencia de la ley 1673, antes de la vigencia de la ley 1673, teníamos que las personas no requerían ningún tipo de formación, no requerían ni siquiera ese programa de formación técnica, de capacitación técnica que hoy criticamos. Antes cualquiera abría el garaje, ponía 5 sillas y daba 2 horitas de la resolución 620 y entregaba un carnet, registro nacional de avalúos del Valle, espero que no exista, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo al azar. Y con eso la gente salía a ofrecer avalúos. Y si quería hacer avalúos hipotecarios, pues simplemente iba a la página de la SIC y se inscribía. Entonces es falso que hoy estemos en unas condiciones peores aún cuando estemos en el escenario en el que se aceptan programas técnicos, porque esos programas técnicos, además de que tienen que cumplir, y si no cumplen podemos denunciarlos, hoy se exigen esos programas. Aunque no tengan las horas, aunque sean menores, hoy se le exige una formación al evaluador. Antes no se le exigía absolutamente nada. Y el segundo elemento por el que esta afirmación es completamente falsa es que hoy, sea cualquiera de las entidades reconocidas de autorregulación, el evaluador tiene que inscribirse ante un registro y con ese registro queda suscrito, queda obligado a cumplir unas condiciones dadas desde la misma ley 1673 y que le podemos exigir a cualquier operación, a cualquier operador judicial que las haga cumplir o a la misma entidad reconocida de autorregulación. Entonces, no estamos en un escenario peor, estamos en un escenario mucho mejor por el solo hecho de que ya los evaluadores tienen obligación de acreditar formación académica, sea cual fuere. Tienen que acreditar formación académica y tienen que estar inscritos ante un ente que los regula. Tenemos otra preguntita, entonces por aquí me preguntan que actualmente hay procesos en curso ante ANA por ejercicio ilegal de la actividad evaluatoria. Esta es una pregunta muy buena, muy interesante, porque nos sirve para explicar la diferencia entre la competencia de verificar que tiene el Autorregulador Nacional de Evaluadores y que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. El Autorregulador Nacional de Evaluadores
tiene la facultad, las competencias de vigilancia y control de los evaluadores inscritos ante el Autorregulador Nacional de Evaluadores, ANA, ¿cierto? Ellos están facultados para regular a esas personas que se inscriben, mientras que el ejercicio ilegal es precisamente el ejercicio de la actividad evaluatoria por parte de personas que no están inscritos ante el registro abierto de evaluadores. Eso es de manera general el ejercicio ilegal. En Colombia es evaluador quien tiene registro abierto de evaluadores y quien lleva a cabo avalúos sin ese registro ejerce ilegalmente la actividad de avalúos. Como el ejercicio ilegal implica que esa persona no se inscribió ante ANA, ANA no va a tener competencias. Sin embargo, ustedes pueden denunciar ese ejercicio ilegal en la página web de ANA y ellos lo que van a hacer es dar traslado al ente encargado de hacer esa regulación, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la pregunta la respondo diciéndote que no es ANA la encargada de estudiar el ejercicio ilegal. Sin embargo, sí hay varias denuncias de ejercicio ilegal ante la Superintendencia de Industria y Comercio de las que tenemos conocimiento. Listo. Entonces, sigamos pues hablando, estas eran condiciones generales, esto pues digamos que hay esa editorial me parece importante hacerla porque sí me parece que es bastante injusto decir que la ley 1673 no cambió el escenario y lo cambió de manera, digamos, importante y esencial, porque ya las personas tienen esa exigencia tanto de la formación como de estar inscritos ante una entidad que los vigila. Para nosotros, pues, el caso de ANA, el Autorregulador Nacional de Evaluadores. Y ya finalmente, para que vayamos concluyendo, entonces, quise traer también unos ejemplos específicos de esas diferencias cuando la norma exige que el avalúo sea realizado por evaluadores o cuando sea realizado por lonjas de propiedad raíz. Entonces, miren, para traer como ejemplo una que nos regula de manera muy amplia el espectro del decreto 1420, porque aquí estamos hablando de una regulación para procesos de adquisición de inmuebles por enajenación forzosa o voluntaria, adquisición de inmuebles por expropiación judicial, determinación de plusvalías, de compensaciones en tratamientos de conservación y determinación de compensación por afectación de obra pública. Entonces, miren que esto es un número importante de los avalúos en los que nosotros llevamos a cabo la actividad. Entonces, por eso es muy interesante que miremos qué nos dice el decreto 1420 sobre quién realiza los avalúos. En esos aspectos, en todos estos elementos que encuentran aquí en la pantalla, en estos procesos que les acabo de mencionar, el decreto 1420 determina quién es el que lleva a cabo el avalúo. Miren que esos avalúos en el marco del decreto 1420 los realizan las lonjas de propiedad raíz con domicilio en el municipio o distrito donde se encuentran ubicados los inmuebles, ¿cierto? Objeto del avalúo, y esas lonjas designan para el efecto el perito privado que se encuentre registrado, autorizado por ella. Entonces, miren que aquí, en el marco del decreto 1420, que nos viene de la ley 388, esto lo conocen todos ustedes, por eso pues no me detengo de manera muy específica en ellos, pero esos avalúos en ese marco de adquisiciones públicas, de expropiaciones, esos avalúos, entonces miren que el artículo 12 nos dice que la entidad encargada lo va a solicitar a las lonjas de propiedad raíz directamente. Entonces aquí esos avalúos se le solicitan a las lonjas, pero además hay una condición, ¿cierto?, de ubicación, de jurisdicción para la lonja que va a la que va a solicitarse el avalúo. Tienen que estar ubicadas dentro de ese distrito donde se encuentran los inmuebles para los que se va a llevar a cabo el avalúo. Y miren que a su vez la norma nos dice, se le solicita a la lonja, pero no los hace una lonja, porque de nuevo vamos a lo mismo, y esto para nosotros es muy importante porque somos gremio, porque somos un colegio de profesionales que efectivamente cumple con sus condiciones de gremio y que no lleva a cabo actividades comerciales, no presta servicios comerciales, sino que presta servicios gremiales que, para el caso de los avalúos, se realizan en conjunto con sus evaluadores. Entonces, miren que aquí me está diciendo que son las lonjas, pero que no son ellas las que los realizan, se les solicitan a las lonjas y ellos designan un perito. En las lonjas, entonces, como en es el caso de nosotros, tenemos un reglamento de asignación cuando estamos en estos casos de avalúos en el marco del decreto 1420 y la ley 388. Otro caso importante que quise traer como ejemplo, pues y ya para que vayamos terminando, son los avalúos en proyectos de infraestructura vial.
¿Por qué? Porque aquí estamos en el marco de la ley 1682 o 1742, ¿cierto? Esa ley que conocimos que impulsó en su momento el ministro Vargas Lleras para darle un impulso a esos proyectos 4G, esos proyectos de infraestructura de transporte. Y ahí también se determinaron condiciones para los evaluadores. El artículo 23 nos dice que los evaluadores, nos habla sobre los evaluadores y las metodologías de avalúos, e indica que el avalúo comercial para adquisición o expropiación de inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte debe ser realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente, ¿cierto? O las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz. Puse estos dos ejemplos porque miren cómo son distintos. En el marco del decreto 1420 nos dicen que los avalúos se le solicitan a la lonja y la lonja designa un evaluador. En el marco de la ley 1682 y los avalúos para proyectos de infraestructura vial, los avalúos los llevan a cabo pues, el IGAC, autoridades catastrales, o las personas naturales que realizan avalúos con el requisito de estar inscritas, registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz. Entonces miren que aquí ya la solicitud es directamente al evaluador, pero el evaluador tiene que cumplir con esa condición de ser parte de un gremio, de una lonja de propiedad raíz. Y ahí, cuando hablamos de lonjas de propiedad raíz, tenemos que irnos a un fallo que nos da muchas luces. Digamos que desde hace mucho tiempo, miren, desde 1995 e incluso normatividad previa, ha utilizado o se ha servido de los gremios o de los colegios de profesionales para tratar de garantizar la calidad de los avalúos que requiere el Estado. En la ley 223 de 1995, que habla sobre la valoración de bienes para temas fiscales, el artículo 79 indicaba que esos avalúos, para efectos de esa ley, tenían que ser efectuados por las oficinas de catastro, por el IGAC o por las lonjas de propiedad raíz a través de sus afiliados. Esta norma particularmente fue demandada, la constitucionalidad, alegando el derecho al trabajo, alegando que no se les exigiera ser entonces parte de un gremio para ejercer la actividad. Y en ese fallo de constitucionalidad, la Corte Constitucional nos dijo algo que nos explica qué es una lonja. Nos explica que lonja no es ser una empresa de servicios comerciales de avalúos y ponernos allí en el nombre simplemente la palabra lonja, ¿cierto? Eso no es ser lonja, ¿cierto? Ponernos ahí en la razón social, entonces éramos avalúos de Colombia, y como hay diferentes normas que nos exigen ser parte de un gremio, de una lonja, entonces simplemente ponerle lonja de avalúos de Colombia a la razón social. Lo de ser lonja, lo de ser gremio, lo de ser colegio de profesionales no está ligado con la razón social, está ligado con las actividades gremiales que efectivamente prestan esas entidades reconocidas como lonja. Y recordemos que las normas no solamente hablan de responsabilidad del evaluador en el cumplimiento de las normas generales que regulan la actividad, sino que hablan también de la responsabilidad de verificar el cumplimiento que otros hagan de ellas. Hay una responsabilidad también de los funcionarios, de esas entidades públicas que requieren avalúos para el Estado y que están regulados por normas específicas. La entidad pública que está exigiendo avalúos o que está requiriendo avalúos para adquisición predial para desarrollar un proyecto de infraestructura de transporte. Esa entidad tiene una responsabilidad desde la misma ley. La ley le está diciendo que le exija los avalúos a evaluadores afiliados a lonjas y ellos tienen que verificar que en efecto estén afiliados a lonjas como lonja es, ¿cierto? Y miren lo que nos dice entonces esta sentencia de constitucionalidad, nos dice que el Estado, en lo que se refiere a los servicios que él mismo demanda de quienes ejercen una cierta profesión, está en libertad de establecer mecanismos orientados a garantizar el mayor nivel de quienes habrán de prestárselos. Entonces aquí nos están diciendo que el Estado es una empresa y como empresa puede exigirle condiciones a esos prestadores de los servicios, a esos proveedores, puede exigirle condiciones. Dentro de las condiciones puede ser estar inscritos a colegios de profesionales
Una de esas condiciones puede consistir en la exigencia de pertenecer a asociaciones calificadas y reconocidas en la materia, y ello encuentra respaldo en el precepto constitucional que autoriza a la ley para asignar funciones públicas a los colegios de profesionales. Miren que entonces nos está hablando de funciones públicas a colegios de profesionales. Es un colegio de profesionales, una lonja. No es una empresa realizadora de avalúos, no es prestadora de servicios comerciales, que en su razón social tiene la palabra lonja. Casos muchos, ¿cierto? Como es la realidad en muchos casos. Entonces, existiendo muchas empresas que prestan servicios comerciales y que se ponen en la razón social, la palabra lonja, o sea, las hay de todos los tipos, no solamente evaluadoras, las hay administradoras de inmuebles, las hay administradoras de propiedad horizontal. Entonces, digamos que se ha hecho un uso indiscriminado de la palabra lonja por parte de prestadores de servicios del sector inmobiliario, por el respaldo, el reconocimiento que tiene esa palabra para denominar colegios de profesionales. Pero si bien, por ser lonja un genérico, esas empresas que ponen en su razón social la palabra lonja lo pueden hacer, sí es obligatorio de las entidades y sí es obligatorio del evaluador que va a prestar un servicio como evaluador, que tiene unas condiciones legales establecidas. Si es obligatorio para el evaluador que va a actuar como perito, que va a actuar como evaluador, por ejemplo, en un avalúo que esté destinado a la adquisición de un inmueble para hacer una vía, si es obligatorio ese evaluador cumplir con el requisito que la ley le exige. Y la ley le está exigiendo ser parte de un colegio de profesionales, y el Estado está entendiendo las lonjas como colegios de profesionales y no como empresas que tengan la razón social, en su razón social la palabra lonja. Entonces eso es importante, tanto para el evaluador que cumpla con la condición, que tiene la exigencia de respetar las leyes por el hecho de estar inscrito ante el registro abierto de evaluadores, pero es también una exigencia para la entidad pública que va a solicitar los avalúos. Entonces, esto es una invitación a que dentro de esas inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, más allá incluso de ellas, lo que hagamos es siempre una gestión, una realización de la actividad de la manera más transparente posible, ¿cierto? De una manera muy transparente, pero además de una manera muy profesional, porque finalmente el requisito general que marca todos los impedimentos, inhabilidades o incompatibilidades, el requisito general es ser profesional. El requisito general es tener idoneidad para llevar a cabo los avalúos para los que voy a actuar como evaluador. Entonces esa es la invitación. Les vamos a dejar esta presentación pues porque digamos que como vieron tiene mucha información, porque cuando estamos hablando de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, estamos hablando de elementos puntuales y específicos que tengo que mencionarles. Entonces por eso pues la presentación tiene bastante información, pero pues se las dejamos para que ustedes lo tengan muy en cuenta en cada una de sus actuaciones. Y pues a todos en general y a todos los evaluadores la invitación es hacer parte de gremios, es hacer parte de gremios que realmente sean colegios de profesionales, porque esto va mucho más allá de la simple posibilidad de participar en avalúos para el Estado. Esto va conectado con esa condición de autorregularnos, de tener unas condiciones, un componente ético que también está dado por el mismo gremio, de tener esa función en colegaje, de hablar, de hacer parte de este tipo de capacitaciones. Entonces, digamos que en general esta también es la invitación. Muchas gracias a ustedes por la participación. Veo que no tenemos pues como muchas más preguntas. Entonces, pues ya nos despedimos y les queda a disposición esta presentación para tenerla en cuenta en cada uno de sus avalúos. Muchas gracias y que estén muy bien.